El artículo 2 del pacto que consagra el carácter de realización progresiva de los DECs quiso ser interpretado en algún momento como que esto mostraba que los DECs no eran verdaderos derechos, sino que eran normas programáticas, que eran deseos establecidos en la convención o en el pacto para que en algún momento los estados lo realizaran, si a bien tenían. Pero la interpretación que ha hecho la doctrina y el propio comité muestra que no es así. Digamos que esa cláusula establece obligaciones también inmediatas y que el deber de progresividad es un deber que también puede ser justiciable. ¿Qué obligaciones inmediatas establece? El comité ha establecido en la observación general 3 y 9 y luego lo ha reiterado en todas, que hay al menos 3 obligaciones inmediatas que deben adoptar los estados. La primera es la obligación de no discriminación, es decir, esa obligación no está sujeta al máximo de los recursos disponibles, es decir, que si hay normas discriminatorias, es deber del Estado removerlas, y es el deber del Estado de tomar medidas para lograr que no haya discriminación. Entonces, si por ejemplo en un país, no sé, el acceso a la educación de las mujeres, de las niñas está obstaculizado, el Estado debe removerlo y eso no está sujeto a la cláusula de progresividad al máximo de los recursos disponibles. La segunda es la obligación de tomar medidas, de adoptar medidas, incluidas legislativas o de otro carácter, en donde quiere decir que inmediatamente el Estado tiene que ponerse en la tarea de desarrollar las políticas y adoptar las medidas para lograr el pleno goce de los DESC. Entonces no es una norma que autoriza la inacción, sino que ordena la acción. Y el tercero es la noción del contenido mínimo, contenido esencial de los derechos, que el comité ha dicho que si el pacto llega a tener algún sentido es que hay un mínimo contenido que debe ser satisfecho de manera inmediata y que no está sujeto a la cláusula de progresividad y que si uno, por ejemplo, el deber del Estado de suministrar la educación primaria gratuita. Eso está sujeto, digamos, a una posibilidad para los que no lo hubieran hecho, de desarrollar un programa en 2 años, que lo establece uno de los artículos del pacto, pero en principio es una obligación inmediata, porque hace parte del contenido mínimo del derecho a la educación. Entonces, en esos casos, si el Estado no ha logrado satisfacer eso, está en principio en falla frente a la convención o frente al pacto, y solo demostrando de manera muy fuerte que realmente no podía por máximo los recursos disponibles y no fue que no quiso, podría, digamos, sustentar que a pesar de no cumplir el contenido mínimo, no habría violado el pacto. Y lo último es que la cláusula de progresividad, o sea que satisfecho el mínimo hay que tomar pasos para progresivamente satisfacer el derecho hasta el máximo de los recursos disponibles, no quiere decir que eso no sea controlable. Es controlable por 2 vías. Primero, si hay medidas de retroceso, entonces las medidas de retroceso se presumen contrarias al pacto y el comité ha establecido unos criterios que tendrían que ser cumplidos para que el Estado logre superar esa presunción en contra, como por ejemplo proteger a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, como por ejemplo establecer mecanismos de evaluación y revisión de esas medidas, solo mantenerlas temporalmente hasta cuando sea necesario, etc. Y segundo, que la cláusula misma de progresividad podría ser evaluada cuando el comité encuentre razones que muestren que pudiendo haber avanzado progresivamente el Estado no lo ha hecho. Entonces es una cláusula que busca como armonizar un principio normativo, la obligación de realizar plenamente los derechos, con un principio de realidad. Digamos, eso requiere recursos y entonces hasta el máximo de los recursos disponibles, pero uno no debe ni sobreestimar el principio normativo para ignorar las restricciones fácticas, ni sobreestimar las restricciones fácticas para hacerle perder el carácter normativo a esa norma.